Muy bien, ya estamos aquí para transmitir también vía Facebook en vivo tu programa Buenos Días con Luis Lara. Hoy jueves 6 de agosto ya de este año 2026. Sí, siempre lo diré, el tiempo avanza inexorablemente, no se detiene. Por eso es importante, hermano, hermana, que estemos alertas en nuestro diario vivir y también a las señales que el Señor nos manda y nos dice a través de su palabra respecto a su segunda venida. Sí, para que estemos alertas, atentos, preparados a la venida de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, vamos a ir rápidamente a meditar en el pensamiento de la palabra del Señor en esta hora. El apóstol Pedro está predicando allá en el aposento alto en Jerusalén. Estamos hablando del libro de los Hechos en el capítulo número 2. Dice la Escritura que estando todos unánimes en aquel lugar, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en ese lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda esa casa donde estaban sentados. Quiero que pensemos en esto. El Señor Jesucristo les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Una vez que sean llenos del Espíritu Santo, van a ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. O sea que la clave para que la iglesia primitiva pudiera llevar el testimonio de Jesucristo era la llenura del Espíritu Santo. En aquellos días, recordemos, no había luz, evidentemente no había televisión, no había radio, para poder decir, vamos a predicar a través de una estación de radio por internet, por todo el mundo, como haremos ahora a través de Radio Edras Network y tantas estaciones de radio y de televisión que usan la tecnología para llevar el mensaje de Jesucristo. No lo había, pero había una cosa: la mejor señal, la mejor tecnología era el poder del Espíritu Santo, era la llenura del Espíritu Santo. Entonces, por eso, en obediencia, los discípulos se quedaron ahí, unánimes, esto es, tenían el mismo sentir. No había que alguien pensaba, se está tardando, a ver cuándo, a ver a qué hora, ahí está fulano, mira, ya está perengano. No estaban criticándose, estaban en el mismo sentir, esperando la promesa del Señor, la llenura del Espíritu Santo. Hoy en día quiero aplicarlo a nuestras congregaciones. Sí, nos reunimos, cantamos, alabamos, oramos, pero ¿por qué no vemos ese mover sobrenatural del Espíritu Santo en las congregaciones? Porque nos falta estar unánimes. Sí, unánime significa unanimidad, estar en el mismo sentir, en el mismo pensar, en el mismo deseo, con la misma actitud. Muchas veces en la congregación no falta quien llegue con voz de crítica, no falta quien llegue de malas, observando a ver quién vino, quién no vino, cómo vino, y eso pues ya rompe la unanimidad de esa congregación. El pastor tiene un sentir precioso de predicar la palabra, el hermano que dirige la alabanza y los músicos están en un sentir muy bonito, pero nunca falta quien esté distorsionando ese servicio. Entonces es por eso que muchas veces nosotros mismos impedimos el mover y el fluir del Espíritu Santo en el servicio. Acá en Jerusalén, en el aposento alto, no había eso. Todos estaban en esa obediencia a la instrucción del Señor. Estén unánimes, juntos, en el mismo sentir y en el mismo pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento? Recibir la llenura y el poder del Espíritu Santo. Si cuando tú y yo, hermano, hermana, nos reunimos en el servicio para alabar al Señor y tenemos el mismo sentir, la presencia de Dios, la presencia del Señor, la presencia del Señor. Muchas veces decimos, que vengan más hermanos, que llegue más gente, hay poca gente, que vengan. Estamos preocupados porque haya más gente, porque se llene el lugar. No es malo, queremos que más gente escuche la palabra del Señor, deseamos que más gente alabe al Señor,
Pero nos preocupamos tanto porque haya gente que se nos olvida decir, Señor, tu presencia en el servicio, tu presencia, Señor. Entonces, si nosotros enfatizamos en que la presencia del Señor esté en el servicio, entonces se manifestará esa hermosa presencia. Claramente dijo el Señor, cuando haya o donde haya 2 o 3 personas reunidas en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Por qué mencionó 2, 3 personas? Porque quiso que entendiéramos que no es por la multitud de gente que Él manifiesta su poder, no es por la multitud de gente que Él manifiesta su presencia, sino que haya personas en el mismo sentir de buscar la presencia y la bendición del Señor. Entonces, ante esta situación, debemos de ponernos de acuerdo y decir, Señor, no importa que seamos pocos, que seamos una congregación pequeña, que seamos una congregación sin aquellos aparatos, aquella tecnología, aquellos grandes músicos y cantantes, pero queremos ser una congregación donde tenemos el mismo sentir, que tu Santo Espíritu se manifieste, que tu presencia sea con nosotros. Sí, que la presencia del Señor sea con nosotros. Era lo que estaban buscando y esperando aquellos hermanos en el aposento alto. Y fíjate bien que es interesante porque pues no era un templo, era una casa, era un salón. Y en ese salón es donde estaban esperando la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Muchas veces pensamos que si el santuario o el templo es grande, bonito, bien decorado y con muchas características que le den armonía, elegancia y presentación, que ahí se va a manifestar el poder del Espíritu Santo. No propiamente. No, es que son tantos miles, tampoco. El Señor busca que haya contadas las personas, si es que así sucede, una iglesia pequeña, pero que tengan el mismo sentir. Buscar que se derrame, que se haga sentir la presencia de Dios en ese servicio. Sí, la presencia del Señor. Recuerden que dijo Moisés, Señor, vamos a caminar por el desierto, vamos a avanzar rumbo a la tierra prometida, pero si tú no vas con nosotros, no iremos. Moisés sabía la necesidad de la presencia del Señor con él, ahí en el desierto. No está hablando del templo, no está hablando de un santuario, está hablando de un desierto. Arena, tierra, piedras, animales, calor, sed. Bueno, ahí Moisés quería la presencia del Señor. No quería caminar sin la presencia del Señor. Bueno, ¿qué te parece, hermano, hermana, que cuando nos reunimos, nuestra oración sea al iniciar el servicio, Señor, tu presencia? Necesitamos, anhelamos, deseamos tu presencia en esta reunión, en este servicio, de forma tal que al momento de iniciar el servicio, desde que se hace la oración de apertura del servicio, ya se siente, ya se respira la presencia de Dios en esa reunión. Y evidentemente empiezan los cantos, las alabanzas, y empieza Dios a sanar, a tocar, a bendecir. Sí, cuando la presencia de Dios está en la reunión, muchas veces no hace falta ni tocar a nadie, de que el predicador en turno o el pastor diga, pasen para orar por los estar enfermos. No, ya el Señor, ahí en el lugar donde aquel hermano, aquella hermana está y tiene ese problema físico, Dios ya le tocó y le sanó. ¿Por qué? Porque allí está su presencia. Otra cosa muy bonita, cuando está la presencia del Señor, ¿sabes qué sucede? El Espíritu Santo redarguye de pecado a aquel que está mal delante de él. No hay que señalarlo, no hay que públicamente decirle, tú estás mal, estás en pecado, hiciste esto, lo otro. No, el Espíritu Santo le redarguye y esa persona ahí en su lugar, o pasa al altar o ahí en su lugar, empieza a llorar y a pedirle perdón a Dios, a arrepentirse delante de Él. Y es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en ese servicio. Nadie le dijo a la persona, hey, arrepiéntete, te vimos en la cantina, te vimos haciendo esto o aquello. No,
porque el hombre no tiene que verlo. Ya el Señor vio a esa persona en aquella falta, en aquel pecado, pero la presencia del Señor le redarguye y le hace sentir que está mal delante del Señor. Y ahí es donde viene el genuino arrepentimiento y el pedir perdón. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor no lo dejó en paz y entendió dentro de sí: estoy mal delante del Señor, y pide perdón. Terminó el servicio, salimos, nos despedimos. Algunos se fueron con el gozo de haber sentido la presencia del Señor, otros un toque de sanidad. La palabra la entendimos muy bonito, y también aquella persona se va con aquella paz de que el Señor le redarguyó. Esta persona le pidió perdón al Señor y se va de ese servicio, sale del culto con aquella tranquilidad de que sus pecados le han sido perdonados. Qué interesante y qué importante es buscar la presencia del Señor en nuestros servicios. Recordemos que hay muchas reuniones sociales, deportivas, culturales. Sí, vamos a pensar, una reunión social puede ser la celebración, una boda, un cumpleaños, una premiación. Y hay bastante gente, disfrutan de la reunión social, pero no se siente la presencia del Señor. Puede ser una reunión deportiva, un estadio lleno de 100, 200,000, vamos a pensar 100,000 personas en un estadio. Y los gritos, aclamando al equipo favorito y todo lo que sucede en un estadio, pero no está la presencia del Señor. Puede ser un evento cultural, una obra de teatro, una exposición poética, qué sé yo, una cantata tal vez de ópera, por decir algo, pero no se siente la presencia del Señor. Pero cuando nos reunimos y le pedimos al Señor su presencia en ese lugar, ahí Dios manifiesta su poder. Y es lo que pasó en el aposento alto. Lugar sencillo, un cuarto, simplemente un cuarto. Es interesante, era un cuarto, no había púlpito, no había micrófonos, no había ujieres, no había predicadores, no había nada, simplemente obediencia. Obediencia para esperar lo que el Señor había prometido a su iglesia, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, qué importante es, hermano, hermana, que tú y yo clamemos por la presencia del Señor en nuestros cultos. Sí, muchas veces tenemos un predicador invitado y nos agrada porque sabemos que tiene palabra de Dios, tiene gracia y unción del Espíritu Santo, y toda vez que ese varón abre la Biblia, la palabra, y predica, pues alimenta nuestra alma, lo sabemos. Otras veces invitamos a algún hermano que tiene esa gracia y ese don para entonar alabanzas para el Señor. Y claro, exalta a Dios y nos bendice por ese don que tiene de la alabanza al Señor. Y está muy bien, pero ¿podrá algún buen predicador sustituir la presencia del Espíritu Santo? No. ¿Podrá ese hermano que tiene esa voz tan privilegiada y esa gracia para compartir a través de los cantos la alabanza al Señor, podrá sustituir el mover del Espíritu Santo en el culto? Tampoco. Entonces, qué importante es buscar esa llenura del Espíritu Santo, la presencia del Señor. Y es lo que pasó en el aposento alto. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, dice que de repente vino como un viento recio. Yo no sé, hermano, de qué manera describirlo, porque el apóstol dice solamente, en este caso Lucas, dice, pues fue como un viento tratando de explicar algo. No sé, tal vez un zumbido, un ruido. Él trata de explicar, pero de repente empezaron a hablar en lenguas. Nadie tenía control de su lengua. Empezaron a hablar en lenguas. Pero lo curioso es esto, que las lenguas que estaban usando, fíjate bien lo interesante, las lenguas que estaban utilizando era esto. Dice que empezaron a hablar
lenguas de acuerdo a lo que había gente en ese lugar, o sea, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocio, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, y también viajeros de Roma, tanto judíos como como prosélitos, cretenses y árabes, les oían hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. O sea que Dios les dio, las primeras lenguas fueron los idiomas que hablaban en cada país, en cada región habitado en aquel tiempo. ¿Para qué? Para que aquellas personas oyeran el mensaje de salvación y no dijeran, bueno, yo soy cretense y pues no hablo hebreo, no entiendo lo que están diciendo. Yo soy, dijera alguien por ahí, de Libia y pues no entiendo. Y así pudiera cada quien decir que no entendía el mensaje de salvación. Pero como el Señor dijo, van a serme testigos, esto es, van a dar mi mensaje, entonces desde esas lenguas, en los idiomas de la gente que andaba ahí en Jerusalén en esos días. Y todos oyeron el mensaje de salvación. Todos oyeron de lo que Dios había hecho a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces es muy importante esto, hermano, porque el que Dios nos dé la llenura de su Espíritu Santo, lo primero que opera en nosotros es el sentir de testificar de Jesucristo. Sí, testificar de que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que para Él no hay acepción de personas, no importa el país donde nació la persona, el idioma que habla, no importa las costumbres que tiene, no importa la religión que profesa, no importa su estado social, económico, cultural. Dios quiere que cada persona oiga el mensaje de salvación. Y es por ello que entonces ahí se dio ese mensaje. Cuando tú y yo, hermano, somos llenos de la presencia del Señor, el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, nos impele, nos motiva a testificar de Él, a hablar de Él, a hablar de las buenas nuevas de salvación. Hoy en día, fíjate bien que es interesante cómo la tecnología, escucha bien, cómo la tecnología le ha copiado al Señor. De esto voy a hablar más adelante en el tema de los tiempos finales. ¿Por qué? Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando en español y tú me estás escuchando en español. Pero si yo quisiera, yo pongo un programa aquí en la computadora, en mi teléfono celular, para que mi voz salga en inglés, o tal vez en ruso, en el idioma turco, en el idioma árabe, en el idioma italiano o francés. Y entonces yo estoy hablando en español, pero mi teléfono está haciendo que mi voz salga en otro idioma. Entonces la gente que habla francés está entendiendo el mensaje que estoy compartiendo. El que habla turco, griego, el que habla italiano, me estaría entendiendo. Porque la computadora, la tecnología, está provocando que mi voz salga en otro idioma. Ahora, esto es interesante entenderlo y yo me gozo. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque la tecnología no está sacando nada nuevo. ¿No? Nos admiramos. Es que mira, con el teléfono, mira, le pongo aquí y mi voz sale en inglés, en italiano, en ruso. No es la novedad. Ya el Señor ya lo hizo. Lo hizo en el aposento alto, sin tecnología, sin chips, sin computadoras, nada de eso. No usó los famosos algoritmos, nada de lo que se conoce en la tecnología. ¿Sabes lo que usó? Su Espíritu Santo. El poder de su Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿ha menguado el poder del Espíritu Santo? No. Él sigue siendo actual. Porque por el Espíritu de Dios vivimos y nos movemos. Entonces, ¿qué privilegio tenemos tú y yo ahora de buscar esa llenura del Espíritu Santo para testificar de Jesucristo?
para compartir las buenas nuevas de salvación, para decirle al mundo: Dios te ama, en Cristo Jesús hay salvación y perdón de pecados, que fue lo que pasó en aquella ocasión cuando dieron el mensaje hablando en lenguas. La gente admirada. Una vez que esa gente, fíjate bien, estuvo admirada, dijeron: ¿qué hacemos? Entonces, escucha bien lo que dice la palabra del Señor. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? El mensaje fue tan fuerte, fue tan real, tan claro. En este caso fue el apóstol Pedro el que se levantó y empezó a testificar, a dar mensaje de lo que Jesucristo hizo por nosotros, que la gente estaba compungida, llorando, tristes. Nosotros lo crucificamos. Por culpa nuestra, Él sufrió en la cruz del Calvario. Por culpa nuestra, Él sufrió esa terrible agonía, 3 horas en la cruz del Calvario. Por culpa nuestra, ya estaban compungidos por lo que habían oído de parte del apóstol Pedro respecto al mensaje de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que hoy en día los que tratamos de predicar la palabra del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la presencia y la llenura del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Es verdad que hay muchos predicadores muy bien preparados, tienen títulos universitarios en teología, en divinidades, en historia de la iglesia, historia de la Biblia, lenguajes de la Biblia. ¡Qué bonito! Una preparación muy buena. Pero la pregunta es, si me habla muy bonito, me habla de los idiomas de la Biblia, de la historia de la Biblia, de los lugares de la Biblia, pero no tiene la unción del Espíritu Santo, pues tal vez yo escuche una buena plática, un buen sermón, una buena predicación, pero ¿dónde viene el toque al alma mía? ¿Dónde viene aquello que me diga: arrepiéntete, busca de Dios, estás mal delante del Señor, corrige tu vida? Esto es lo que pasó en aquella ocasión. ¿Sabes por qué? Porque fue Pedro. Sí, Pedro, el que no fue a la escuela, no fue al instituto bíblico, no estudió teología, no estudió idiomas bíblicos, simplemente fue lleno del Espíritu Santo. No estoy en contra de la preparación de los predicadores, no, al contrario, es mi deseo, mi oración, que todo predicador se prepare para dar un buen alimento espiritual al que los escucha. Pero aquí el punto es, Pedro no tenía la preparación académica, pero tenía la unción del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Hoy en día, tú y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos tú y yo? Los que predicamos, los que anunciamos la palabra del Señor, la unción, la gracia del Espíritu Santo. De forma tal que quien escuche a ese predicador sea convencido, convictado por el Espíritu Santo de que necesita el perdón de sus pecados, necesita la salvación de su alma. Eso es muy importante. Sí, hoy en día hay muy buenos oradores, y lo voy a decir así, porque hablan muy bonito, tienen palabras, tienen lenguaje, tienen elocuencia, tienen presencia física, todo está muy bien. La tecnología, el equipo que tienen detrás de ellos, con micrófono, sistema de sonido, todo está muy bien. Aún la decoración del lugar está muy bien. Pero llegan al alma del hombre, llegan al alma de la mujer, tocan las fibras de esa persona para reconocer que ha pecado delante de Dios. Ese es el punto, esa es la pregunta. Y por eso, Pedro, repito, no micrófono, no tecnología, no preparación teológica, no tenía la ropa especial del predicador, estaba como uno de los demás,
allí en el aposento alto, pero recibió la llenura del Espíritu Santo. Y cuando empezó a hablar, habló bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo, y la gente fue tocada, que estaban compungidos. Yo me imagino llorando. ¿Qué hacemos ahora? Hemos entendido, por culpa nuestra Él fue crucificado. Por nuestros pecados Él fue a la cruz del Calvario. Por nuestros pecados Él murió. Por nuestros pecados Él sufrió. Estaban totalmente compungidos de corazón, dice la Escritura. Y entonces dijeron, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Díganos, por favor. Qué importante cuando el Espíritu de Dios, a través del predicador, a través de la exposición de la palabra, convicta a la persona de pecado. Entonces la persona dice, ¿qué hago? Por favor, díganme. Quiero ser perdonado. Quiero ser redimido. Quiero ser liberado de mi vida de pecado, de maldad. ¿Qué hago? Ayúdenme, por favor. Está pidiendo la ayuda. Esa alma necesitada del perdón de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Ayúdenos, por favor. ¿Qué hacemos? Y entonces el apóstol Pedro les dijo, arrepiéntanse. Lo primero, arrepiéntanse. Las mismas palabras que usaba Juan el Bautista en el desierto cuando iban a verlo los fariseos, los hombres de la iglesia, los hombres de la ley, los escribas. ¿Qué les decía? Arrepiéntanse. Entonces, lo primero es, otra vez, el arrepentimiento. El reconocer que somos pecadores y pedir perdón al Señor por la vida que hemos llevado, por las faltas que hemos cometido delante del Señor. Entonces, Pedro dice, arrepiéntanse. No dice, el que tenga ganas, el que se sienta triste, pues pídale perdón a Dios. No, Él está hablando con autoridad, con la autoridad del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. Hoy en día necesitamos predicar desde los púlpitos al arrepentimiento. Sí, cuando tenemos visitas en las congregaciones, dar el mensaje que el Señor ya puso al predicador, pero de ahí, bajo la gracia del Espíritu Santo, hablar del sacrificio de Jesucristo y la importancia del arrepentimiento de la persona. Sí. Es importante hablar de ese arrepentimiento y que aquella persona que nos visitó entienda que aquella persona que nos visitó entienda el sacrificio de Jesucristo y que no es solamente asistir a la reunión, no es solamente aprenderse los cantos, los coritos o el lenguaje cristiano. Dios te bendiga, amén, aleluya, gloria a Dios. No, que haya un genuino arrepentimiento en aquella persona. Que haya un genuino arrepentimiento de forma tal que diga, soy pecador, reconozco mis faltas delante del Señor, reconozco que mi vida no ha sido agradable delante de Dios. Eso es el arrepentimiento. Perdóname, Señor, límpiame, lávame. Como dice el himno antiguo, lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser, Señor, tuyo por la eternidad. O sea, que esa persona experimente el genuino dolor de haber ofendido a Dios por su vida en pecado. Eso es lo que se predica en el aposento alto. Y eso se tiene que seguir predicando hoy en día, el arrepentimiento. El arrepentimiento. No solamente el que ya eres bienvenido, qué gusto, te vamos a anotar en la lista de los hermanos y gloria a Dios por tu vida. Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aquel predicador, aquel pastor que no habla del arrepentimiento y aquella persona que ha estado asistiendo a la iglesia, se ha congregado por tiempo, pero no se ha arrepentido genuinamente porque no lo ha entendido, no se lo han hablado claramente, esa persona probablemente sigue participando en ciertas acciones en su vida que no le agradan a Dios, o sigue haciendo aquello que antes practicaba cuando no iba a esa iglesia cristiana. Entonces no está arrepentida. ¿Qué va a pasar cuando esa persona esté delante del trono del Señor?
Lo va a rechazar el Señor porque no se arrepintió, no cambió su vida. Pero lo triste es esto, que también la culpa es de aquel pastor que nunca le habló arrepiéntete, que nunca le dijo arrepiéntete, que tal vez aceptó que ofrendaba, que diezmaba, que daba buenas ofrendas, que apoyaba en diferentes planes de la iglesia, pero no le habló del arrepentimiento. Es por eso que hoy en día la iglesia del Señor tiene que volver a buscar la llenura del Espíritu Santo, la predicación clara de la palabra del Señor, y que el hombre y la mujer que escuchen ese predicador sean tocados por el Espíritu Santo, reconozcan que están mal delante de Dios y llorando, suplicando, gritando, como sea, le digan al predicador: ¿qué hago? ¿Qué hago? He entendido, soy pecador. Y que el predicador le diga: arrepiéntete, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu maldad. Y entonces aquel hombre, aquella mujer, reconozca sus maldades y le diga: Señor Jesús, perdóname. Me humillo delante de ti y me entrego a ti para que tú transformes mi vida. Eso es el principio del mover del Espíritu Santo en el aposento alto, allí en Jerusalén. Vamos a continuar con tu programa Buenos Días con Luis Lara por la radio, hoy jueves 6 de agosto de este año 2025.